Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos preparados para informarles, enmarcarles y opinarles sobre los principales asuntos que componen la actualidad política, con dos premisas, la valentía y el rigor, porque nos parece que eso es condición necesaria para un medio de comunicación. De igual modo, una sensación general de libertad, donde la hay se nota. ¿Por qué? Porque los que vienen aquí no vienen a decirles lo que otros les han dicho, eso de los argumentarios, los tarjetillas, que digan. Los que vienen aquí pues expresan sus propias opiniones. A veces no nos van a gustar, a veces sí, depende. Pues esto es un ejercicio de libertad. Porque esto no es una telepedro. Ya lo irán notando, así que avance el programa. Para nada es una telepedro. Las telepedros están de palmeros para aplaudir a Pedro, ¿verdad? Pues ya verán cómo esto aquí no es así. Nos obliga a la situación. Tenemos que empezar hoy el programa hablando de esas riadas que tuvieron lugar ayer en Barcelona, en la provincia de Barcelona. Porque, bueno, pues la lluvia fue muy fuerte y porque pues produjo daños. Coches que se llevaban las rieras y que pues en las zonas tradicionales, los cauces tradicionales del río Besós y del río Llobregat. Esto es bastante tradicional en Cataluña cuando termina septiembre, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Lo típico y de siempre, bastante fuerte y bastante rápido, y conclusión de todo lo sucedido, pues dos cadáveres que han aparecido. Según estudia la policía, los Mossos d'Esquadra, podrían tratarse de hijo y padre, lo digo así porque primero apareció el cadáver de un joven de entre 11 y 14 años y luego el de un adulto que podía ser su padre. Ambos iban juntos en el mismo vehículo y pues se sospecha que fueron arrastrados por las aguas y su violencia en parte en las localidades de Sant Quintí de Mediona o de Sant Pere de Riu de Villes, que no se sabe del todo seguro porque, bueno, pues la riada los arrastró bastantes metros, incluso algún kilómetro. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido lamentablemente en Cataluña en las pasadas horas. Todavía hay muchos efectos de la intensidad de las lluvias y sobre todo muchos efectos en lo que es pues los trabajos para tratar de localizar si hay algún desaparecido más o, en fin, lo que tengan que investigarse, ¿verdad? Y de aquí nos vamos a Estados Unidos, porque en Estados Unidos todavía resuenan los ecos del entierro de Charlie Kirk. Ya saben que fue asesinado, tiroteado, mientras hablaba con unos miles de estudiantes en una universidad de Utah. Trasladado a Arizona, que es donde él vivía y de donde es su mujer y su familia, pues se celebró una especie de homenaje colectivo, una especie de despedida civil de Charlie Kirk. Ahí acudió Donald Trump, ahí acudió su vicepresidente Vance, ahí acudió su secretario de Estado Marco Rubio. Incluso, fíjense, ahí está sentado Donald Trump con Elon Musk, al que después de los rumores sobre su ruptura y su mala relación, pues ahí le podemos ver dándole la mano y charlando, departiendo con él en esos actos memoria de Charlie Kirk. En esos actos, Erika Kirk, que era su esposa, ahora es su viuda, ha dicho algo muy relevante, y es que es lo que manda el Señor y que ella perdona a los asesinos de su marido, del padre de sus hijos. La vamos a escuchar. Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Emocionante, ¿verdad? Bueno, Donald Trump estaba ahí, rompió toda emoción posible porque dijo, no, yo no perdono, yo no perdono, no, yo odio a mis enemigos. En ese momento privado el día que murió,
encontramos todo lo que necesitábamos para saber quién era Charlie Kirk. Era un misionero con un noble espíritu y un gran propósito. No odiaba a sus oponentes, quería lo mejor para ellos. Y ahí es donde Charlie y yo no estamos de acuerdo. Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos. Lo siento, Erika, pero a lo mejor ahora podéis hablar conmigo y convencerme de que eso no está bien. Pero es que no soporto a mis oponentes. Pues eso, Trump en estado puro. Hay una patochada de la que tengo que hablaros porque en los países bien pensantes hay que lavar las conciencias, ¿eh? Están todos a la carrera, al reconocimiento de los 2 estados en Palestina. Bueno, muy bien. ¿Qué sentido va a tener eso de los 2 estados? Ninguno de los que ha decidido adoptar esto está en condiciones de asegurar que se va a poder llevar a cabo. Ninguno, ni siquiera juntos. Reino Unido, Portugal, Australia, Canadá, está a punto de hacerlo, Francia. Muy bien, vale, de acuerdo. Están en el reconocimiento de los 2 estados. Quedarán reconocidos en esos estados sin ninguna virtualidad sobre el terreno, en un lugar en el que muere gente cada día. Esto no sirve más que para, como decía, satisfacer la conciencia de algunos dirigentes políticos que pues no podrían soportar presentarse a las elecciones o ir por la calle en su país y que le dijeran: tú no hiciste nada por los palestinos que murieron en Gaza. Y entonces, pues bueno, se han inventado esto. Ya está Pedro Sánchez por allí, en la Universidad de Columbia, para ir a Naciones Unidas. Y la gran cosa será la gran puesta en escena de que muchos países se unirán a este propósito, que no tiene sentido, insisto. España será uno de ellos. Nos aunaremos a esto de los 2 estados en Palestina. Mientras diga Netanyahu lo que dice, que es que nunca va a haber un Estado palestino, va a ser bastante difícil que prospere este asunto. Pero bueno, ganas de darle vueltas al churrito. Ya me acompaña aquí en el estudio don Miguel Bernat, que es el hombre fuerte del sindicato Manos Limpias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. A todos vosotros. He visto que ustedes han emitido una muy dura nota de prensa, muy escueta, pero muy dura, a propósito de una de las grandes noticias del día de hoy, que debiera haber empezado por ahí a explicarla, ¿no? Resulta que hay una fiscal que se llama Sánchez Conde, que era la número 2 del fiscalito Álvaro García Ortiz. Bueno, pues esta señora, no es la primera vez que lo dice, pero ha formalizado una petición en nombre de la Fiscalía que pide la absolución de su jefe, de su número 1, de Álvaro García Ortiz. Faltaría más. Además, añade una serie de consideraciones, que el cumplimiento de sus funciones fue impecable y que los hechos que se le imputan no implican delito alguno. Yo no esperaba otra cosa, pero esto es un poco vergonzoso, ¿no? Bueno, vergonzoso y vergonzante. Verdaderamente no podíamos esperar otra cosa de su fiel servidora, las instrucciones de su jefe, el fiscal general del Estado. Oye, que yo soy el general, y que tú eres una subordinada mía, a lo mejor eres comandante y a lo mejor te subo a coronela, pero ¿cómo vas tú a pedir mi imputación como las acusaciones populares? Estate tranquilo, don Álvaro, que yo cumplo fielmente tus instrucciones. Yo no te voy a acusar. Esa es una acusación de la fachostera, producto de una nota de prensa que un sindicato de una manera temeraria lanzó contra el general Álvaro Ortiz. La nota de prensa verdaderamente pone en evidencia un comportamiento de la Fiscalía, es la vergüenza nacional e internacional. Un fiscal general del Estado, que el artículo 124 de nuestra Carta Magna le obliga a defender la legalidad vigente, el Estado de Derecho y perseguir la corrupción, pero imputado además con un argumento demoledor. Somos varias las acusaciones populares, entre ellos el Colegio de Abogados de Madrid, que no son unos cualquiera. Pero hombre, lo mínimo que podía haber hecho es haberse abstenido. Y que son plurales, ahí hay de todo. Efectivamente, Claro. es haberse abstenido, pero bueno, ya sabemos
que el principio de jerarquía, como si fuera el ejército, el general le obliga a decir, oye, tú tienes que pedir mi absolución porque yo soy un santo bendito y no he cometido ni el más mínimo delito. No va a prosperar, obviamente, el recurso de la Fiscalía, pero pone una vez en evidencia el gran escándalo nacional e internacional, no solamente dentro de la sociedad española, sino también a nivel de expertos jurídicos, incluso yo creo que hasta el 90 y tantos % de la carrera judicial y de los propios compañeros de las diversas asociaciones de fiscales han visto claramente que cometió un presunto delito de revelación de secretos. Por lo tanto, yo espero que no prospere este recurso, que es un verdadero disparate y obedece a ese principio jerárquico, y que el fiscal general del Estado en el mes de noviembre se siente en el banquillo y sea juzgado por un delito de revelación de secretos. Es la primera vez en la historia de España judicial y en la historia europea. No hay ningún país europeo que haya procedido contra el fiscal general del Estado de esos países. Pero claro, vamos a ver, el espectador puede quedarse en duda. Dice, bueno, si dice Sánchez que no hubo delito alguno, dice la fiscal número 2 que no hubo delito alguno, a ver si resulta que lo sientan en el banquillo y le absuelven al final. Bueno, tranquilos, tranquilos, porque ahí se ha trabajado, como siempre, en el Supremo a fondo y bien. Sí, el Supremo es un órgano jurisdiccional, el máximo órgano jurisdiccional, no como el Tribunal Constitucional, que revoca ilegalmente sentencias firmes del Tribunal Supremo, y cuando un instructor que ha llevado una instrucción con total escrúpulo, con total profesionalidad y garantizando en todos los momentos las actuaciones y los recursos que ha planteado la defensa de Álvaro Ortiz, que por cierto tiene además un abogado del Estado, que la estamos pagando todos los españoles, que esto es otra vergüenza. Para mí eso supone también de alguna manera una malversación de caudales públicos, porque no actuó en el ejercicio de su función, que entonces puede decir yo, sí, me defiende la abogacía del Estado. No, cometió un presunto delito, y ese presunto delito tendría que haberse buscado un abogado particular y haberle pagado de su bolsillo. Pero bueno, no vamos a ahondar más. Don Miguel, se me ocurren 4 hechos para dejar tranquilos a los oyentes. No quiero que tengan pesadillas. Primer asunto. A este señor le tienen grabado diciendo, es que ese relato les conviene. ¿Se acuerda usted? Es que ese relato, ¿a qué relato se refería él? Se refería a que pudiera haber un delito fiscal en la conducta fiscal del pareja de Isabel Díaz Ayuso, que se llama Alberto González Amador. Vale. Cuando uno le dice a otro de los de su cuerda y en la Fiscalía, es que nos interesa ese relato, un relato se busca o se consigue o se traba porque uno quiere contar a los demás. Si no le hubiera puesto otro nombre. Segundo asunto. Es que sacó del fútbol, del campo del Atleti de Madrid, al fiscal que tenía este tema en su mesa. Mándame enseguida los papeles. Es que estoy en el fútbol y son las 10 de la noche. A la oficina, a mandarme los papeles, porque yo te los exijo. ¿Vale? Eso, chico, pues ya es como indicio, es muy tal y cual. Bueno, luego, no se nos olvide, hay un fiscal que dice que lo vio, se llama Salvador Viada, que lo vio en el despacho con esta señora que pide su absolución, borrando cosas del móvil, mientras estaba la UCO en el despacho mirando los papeles. Sí, pero hay otra cosa que hay que añadir. ¿Cómo te agradezco? Cuando salta este escándalo, él saca pecho y dice que soy yo el culpable. Entonces, oye, si tú has hecho una confesión de parte, ¿qué vienes ahora a decir que tú no tienes nada que ver? Si tú fuiste el que dijiste. No, aquí ni la fiscal de la Audiencia Provincial ni nadie. El responsable de esto soy yo. Pues oye, blanco y en botella, así de claro. Sí. Por cierto, aprovechando que está usted aquí, cuénteme qué le ha parecido esta decisión de sentar en el banquillo al pareja de Ayuso.
Bueno, Hay un recurso pendiente, probablemente no será estimado y se sentará en el banquillo 2 delitos fiscales. Creo que le han añadido el de organización criminal. sí, que esto eso me parece una barbaridad. El tema de organización criminal me parece una barbaridad. Yo no sé a última hora cómo le han podido meter esa otra imputación. A mí lo que me extraña de todo esto, que si se había llegado a un acuerdo de conformidad, no tenía que haberse seguido este procedimiento penal, porque hubiera quedado en un acuerdo de fiscalía, abogacía. Yo es Esa un es tema... la base, sépanlo ustedes, de por qué esa acusación particular ahí, el Colegio de Abogados de Madrid. Porque claro, si cuando uno está hablando de ciertos acuerdos con la Fiscalía se va a archivar y los va a publicar, puede que la mitad del colegio esté de más. Que se vayan buscando otros trabajos, ¿no? En fin. Y luego una última noticia que creo que es muy importante. Mañana vamos a saber si verdaderamente Gallardo el hermanísimo músico y David se sientan en el banquillo. Yo espero que la audiencia provincial rechace los recursos de todos los imputados y haya ya un auto de apertura a juicio oral. Pero esto que va a salir mañana, hoy os puedo adelantar que hoy hemos presentado en la Agencia Tributaria de Madrid una denuncia por fraude fiscal contra David, porque simuló y engañó no solamente a la jueza, sino también a los inspectores de Hacienda de Badajoz, de que estaba viviendo en Elvas para eludir, y resulta que estaba ni más ni menos que viviendo en el Palacio de la Moncloa con su mujer, la japonesa. Es un verdadero escándalo. Y hoy ya la Agencia Tributaria de Madrid tiene también esa denuncia por fraude fiscal. La japonesa, que sería muy interesante saber quién la colocó en un organismo internacional. Pues yo creo que Bolaños. Yo también lo creo, pero Bolaños no asume nunca nada. No, bueno, porque claro. Ahí está la asesora de Begoña, Cristina Álvarez, que no hemos sabido todavía quién la contrató. Ella cobraba cada mes, eso sí. La contrató y mintió Félix Bolaños. Eso, así de sí, claro. a mí también me queda claro, pero él dice que no. Él dice que no. Incluso la subieron de categoría, era directora general, Sí, sí. Poca broma, del Ministerio de Presidencia, tenía unos galoncitos bien majos. Pues nada, nos hemos quedado por ahora sin saber quién demonios la contrató. Alguien tuvo que firmar el contrato, alguien tuvo que llevar su documentación a la Seguridad Social, darla de alta, ¿verdad? Esas cosas tan mundanas. Ya nos iremos enterando. Don Miguel Bernat, muchas gracias Pues por a acompañarnos todos este ratito. Mucho ánimo. Muchas ánimo, gracias. Mira, a lo mejor mañana ya tenemos a 2 esperando banquillo. Sí. Mientras tanto, el hermano en Bueno, el hermano Naciones sería Unidas, uno de ellos. haciendo el ridículo, Pedro, porque va dices. de oyente, porque no tiene ni voz ni voto, Pedro Sánchez. Pues sí, pues sí. Insisto, don Miguel Bernat, muchas gracias por venir a contarnos su impresión sobre esto de que la fiscal número 2 pida la absolución de su jefe. Que tiene este país es insólito y cada vez lo conoce menos gente. Como decía Guerra, decía una frase muy fea. Este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Pues eso, sí, eso me pasa a mí. Vamos con la droga. Saben ustedes que yo estoy muy preocupado por el avance de la droga en nuestro país, en el mundo rural, en las ciudades, en el litoral, en todas partes. Y por los delitos que impulsa el negocio de la droga. Que si las armas para vigilarla, que si el blanqueo de dinero, que si negocios inducidos como la prostitución o como la trata de personas. Todo eso tiene mucho que ver con la droga. Mucho, muchísimo. Esa es la razón, los ajustes de cuentas, los sicarios, esa es la razón por la que yo humildemente vengo aquí a implorarles que se unan a mis lamentos para que nos hagan caso los partidos políticos, un poquito de caso, y haya en sus programas una promesa de cambios si llegan al poder sobre algunas cosas. La droga es una de ellas. Hay que cambiar cómo vemos este asunto. Este asunto no se puede seguir considerando como una ley que condene la droga sí, pero que sea comprensiva con la droga y que la llame delitos contra la salud. No. Aquí hablamos de clanes muy peligrosos que secuestran a gente, que agreden a gente, que tirotean a gente, que desafían a la Guardia Civil, que se llevan las barcas en Cádiz de
de los depósitos del juzgado, o sea que le han perdido completamente el respeto a esta sociedad. Que se permiten, por ejemplo, en Barbate, asesinar a 2 guardias civiles, que se permiten comprar voluntades de jefes de unidades de élite, tanto de la Guardia Civil como de la policía, en diferentes lugares de España, el puerto de Valencia, el jefe de la UDEF aquí en Madrid. No, esto no puede seguir así. Por eso les pido que sean sensibles y les someto a imágenes que no tengan duda de que son ciertas, porque aparecen ahí con el membrete casi siempre de la Guardia Civil o de la policía. Nos vamos a una localidad de Murcia muy pequeña que se llama Puente Tocinos. En Puente Tocinos todas esas maquinarias de refrigeración pues están ahí para satisfacer las necesidades de este plantío, de esta plantación. Marihuana que por lo visto reporta unos beneficios estupendos y por eso hace que la gente, pues incluso en Puente Tocinos, pues esté dedicada a ello. Usaban ambientadores porque olía a marihuana. Claro, este es un problema, imagínate. Pues nada, 3 detenidos en esta localidad de Murcia porque el negocio pues, fue descubierto. Electricidad a mansalva, miren, ven ahí el sello de la Policía Nacional, que es quien ha levantado este alijo. Electricidad que naturalmente pillaban del servicio público de electricidad para no pagarla, etcétera, etcétera. Esto es un desparrame lo de la droga en ese país, pero insisto, tenemos que ver cómo en cualquier pueblo de España raro será el que no tenga una, sino 2 de estas plantaciones. Uno será de hachís, otro de tal, narcopisos, trapicheo, cocaína por todas partes. Bueno, pues nada, creo que ha llegado la hora de ponerse serio sobre este asunto. A mí no me gustaría nada que, si me voy de vacaciones por Europa, me miren como antiguamente se miraba a los colombianos cuando llegaban a territorio europeo. Seguro que son gente de la droga, decían. No me gustaría eso para mis compatriotas. Bueno, y de genocidios, de este no irán a hablar nunca Pedro Sánchez, porque le debe importar menos que el de Gaza. Genocidio de cristianos en África. Tenemos 2 ejemplos nuevos. Uno, el asesinato de un sacerdote en Nigeria. 2, una salvajada que ha tenido lugar en la República Democrática del Congo. Continúa el genocidio de cristianos. Un sacerdote nigeriano, don Matthew Eya, fue asesinado a tiros la noche del 19 de septiembre en el estado de Enugu, en el sureste de Nigeria. El párroco de la Iglesia Católica de San Carlo iba conduciendo por la carretera cuando unos asaltantes que iban en motocicletas dispararon a los neumáticos del vehículo, obligándolo a detenerse. El padre Matthew recibió múltiples disparos a quemarropa. Medios locales aseguran que fue un ataque premeditado. El canciller de la diócesis de Nsukka confirmó lo ocurrido. Dejó un mensaje para los feligreses. Conmocionado hasta lo más profundo, con un dolor y una tristeza abrumadora, pero con una sumisión total a la voluntad de Dios Todopoderoso y una firme esperanza en la resurrección de los muertos, les informo de la trágica muerte de otro de nuestros hermanos, el reverendo padre Matthew Eya. Sigamos rezando fervientemente para que Dios nos ayude a superar este periodo de angustia devastadora. El gobierno del estado de Enugu ha ofrecido una recompensa de 10 millones de nairas, alrededor de 5.700 euros, para atrapar a los culpables. Nigeria es uno de los países más peligrosos del mundo para los cristianos. La ONG Intersociety denuncia que entre enero y agosto de 2025, más de 7.000 cristianos han sido asesinados y casi 8.000 han sido secuestrados. Existe una clara persecución religiosa. En los últimos 10 años, más de 140 seminaristas han sido raptados. 20.000 templos han sido masacrados. En el país hay 3 grupos islamistas que tienen un objetivo: matar a cristianos. Los combatientes Fulani, Boko Haram y la provincia de África Occidental del Estado Islámico. Y en el Congo, el Estado Islámico ha asesinado a 6 cristianos. Les mataron con ametralladoras. En apenas 2 semanas, los yihadistas han matado a casi 130 cristianos. Mientras ellos presumen, los inocentes caen como mártires. Terrible, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permítame que les recuerde la posibilidad de que ustedes se lo piensen y lleguen a la conclusión de que deben apoyar a este medio de comunicación. ¿Para qué? Para hacerlo más fuerte, para hacerlo crecer, para que sea un vehículo más eficiente, más rápido, mejor, de la transmisión de esas ideas que ustedes y nosotros compartimos. Si lo ven así, llamen al Club de Amigos, háganse miembros del Club de Amigos.
ayúdenos. Hay diferentes formas, por ejemplo, las aportaciones dinerarias, que muchas de ellas desgravan y desgravan un porcentaje alto. Entérense bien de todo esto, úsenlo y colaboren a hacernos más fuertes. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Bueno, las 8 en punto de la tarde, en nada, en segundos, en décimas de segundo. Aprovecho la ocasión y presento a mis invitados en el día de hoy. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Julián es doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios, secretario del Club Liberal Español. ¿Todo bien? Todo bien. Ya hemos entrado en otoño. Fíjese usted, antes lo de entrar en el otoño era el día 21. Se sabía incluso. Sí, ahora ya no hay. Ahora ya hay unos científicos que dicen que a lo mejor fue el día 20. De verdad. Ay, cuando las cosas eran un poquito más duraderas, no digo inamovibles, no hombre, pero un poco más sólidas, sí, ¿no? Don Alberto Serrano. Un placer, don Xavier, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fenomenal. Don Alberto es abogado especializado en asuntos del derecho administrativo, escritor y expolítico. Bueno, como sé que el tema os apasiona, hoy ha decidido, a una velocidad bastante incluso sorprendente, ¿no? Han decidido que el pareja de Ayuso, Alberto González Amador, se siente en el banquillo. Tiene pendiente un recurso que parece que, como todos los recursos en ese momento procesal, acaban en la misma papelera, pero en cualquier caso, le han ampliado un poquillo lo de los delitos, que eso es muy llamativo desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Cómo veis el asunto del sumario y la instrucción y ahora ya el auto de procesamiento de González Amador? Un poco lento, ¿no, Xavier? Lo que reclamamos los ciudadanos en general, ¿no? La justicia va a este asunto cuando salió, hace 2 años probablemente, ¿no? O hace 1 año y pico. Pero bueno, yo creo que, en fin, se ha sustanciado de manera normal, corriente, ha tenido sus recursos. El tema de fondo parece que está bastante claro. Sabemos, porque ha sido una filtración que ha conocido medio país, que incluso él trataba, lógicamente, de buscar algún tipo de acuerdo o arreglo pues, para evitar males mayores, como suele ocurrir, y vamos a ver, pero yo creo que va a ser un juicio de una proyección mediática brutal. Fíjese, incluso no tanto para el PSOE, sino para el propio PP y su propio futuro. Le investigan también por delito de organización criminal, ¿no? Efectivamente, es el último que le ha entrado. Eso sí que parece un poco fuerte porque, bueno, por definición tenía una asociación delictiva, una asociación normal, y que esa asociación la consideren delictiva, no sé qué pruebas más habrán incorporado, pero eso ya le salta, lógicamente, la calificación y la pena que le van a pedir. Pues es sorprendente que algo que en el 99% de las ocasiones se soluciona mediante un acuerdo de conformidad con la agencia tributaria, de hecho ahí está el inicio, dijo, de acuerdo, me declaro culpable para llegar a esa acta de conformidad, se termine convirtiendo en un juicio con una buena dosis de signo político, ¿no? Es verdad, como dice mi compañero Alberto Serrano, que se debería haber suscitado antes, porque las cosas están muy claras. Quiero decir, estaba todo abierto y en el momento en que decide la agencia tributaria o la Fiscalía de Delitos Económicos que no acepta la conformidad y que van a aprieto, pues oiga, cuanto antes para arriba. Él también ha utilizado la vía de los recursos para ir
digamos, ralentizando el procedimiento, ¿no? Probablemente se ha equivocado, porque yo creo que cuanto antes lo hubiera acometido, el resultado veremos cuál es, ¿no? Pero cuanto antes hubiera sido mejor, menos daño hubiera hecho político a su pareja, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, lo que parece un caso muy sencillo, quiero decir, desde el punto de vista judicial, jurídico, en un delito penal económico. Claro, esta circunstancia que acabamos de comentar ahora, y es de que le acusen también de organización criminal, pues a mí la verdad que con franqueza me asusta un poco, ¿no? Si me permite, Xavier, no lo preveía. Se está diciendo en el otro caso mediático, fiscal general de Estado, que no hay pruebas directas, no hay el correo. Y en este caso tampoco hay pruebas directas, son deducciones, presunciones que realizan inspectores de Hacienda en relación con el material que manejan. Lo digo porque en este caso sí que valen las pruebas indiciarias, las deducciones, los argumentos, las presunciones que realiza la inspección, y en el otro caso del correo electrónico se filtra o se deja de filtrar por parte del fiscal general del Estado, ahí no, ahí tiene que haber pruebas directas y este señor dándole al botoncito. Si existiera el correo dirían que no lo dio, que fue otro señor utilizando su correo. En fin. Sí, ya lo entiendo, ya. Bueno, vamos con el tema del día. Sigue siendo, a pesar de todo, el asunto de las pulseras antiviolencia de agresores fiscales. De agresores fiscales, de agresores sexuales. Discúlpenme que llevo un mal día. Bien, ¿qué ha pasado? Todos siguen pidiendo la dimisión de Ana Redondo, la ministra de Igualdad. Ana Redondo sigue haciendo y diciendo tonterías a ver cuál más gorda. Empezó diciéndonos, no, aquí no ha habido ninguna mujer que haya estado desatendida. Todas han estado cubiertas por la pulsera, porque mire usted, porque no sé qué, porque no sé cuál. Tranquilícese todos, las pulseras no han dejado nunca de funcionar. Estoy repitiendo cosas que le he oído yo a esta señora varias veces, desde el jueves cuando estalla este asunto, porque empiezan a publicar que las pulseras no funcionan. Esta señora ha pasado un fin de semana que no se lo deseo yo a nadie. Primero porque han aparecido mujeres, unas cuantas, como media docena, diciendo, mi agresor se quitaba la pulsera cuando le daba la gana. Y tengo testigos. El mío entró en casa y rompió la tubería del gas. El mío lo he visto por el barrio. Así que esto como no ha pitado, no debería funcionar. Ese es el problema de Ana Redondo, que estas mujeres no parecen muy contentas con el apaño de las pulseras. Luego, además, ha venido la definitiva, contada por El País, que es que en el centro donde se vigilaba el buen uso de esas pulseras, los trabajadores han empezado a rajar, oye, nada, 150 que estaban averiadas, que no funcionaban y que sabíamos que no daban servicio. Y además nos obligaban a quitar los warnings que salían en la pantalla cuando algunas de esas pulseras se estropeaban porque se habían quedado sin batería. Eso nos lo obligaron a quitar para que no lo viera nadie. O sea que ha habido un manejo repugnante de algo pues que se tuvo que poner porque vino la ley del solo sí es sí y salían 1.200, 1.300 y tal, y a eso dejó a la entonces ministra Irene Montero contra la pared y dijeron, bueno, no, pues las pulseras, porque tal, porque cual. Encima son estas pulseras las que funcionaban y se han dejado de funcionar, no por culpa de las pulseras, sino porque el nuevo conseguidor de las nuevas pulseras y el que las gestiona no ha sabido hacer su trabajo, resulta que son un software judío, lo cual viene a alegrarlo todo. Y entonces, ¿qué ha hecho hoy la señora Ana Redondo? Pues Ana Redondo lo que ha dicho hoy es que va a haber un concurso para dárselo a otro. Pero entonces, oiga, está usted reconociendo que las pulseras no funcionaban, que tenían múltiples problemas. ¿Por qué tenemos que gastar dinero público en un nuevo concurso para licitar qué compañía se va a quedar con la gestión de las pulseras de las narices? ¿Por qué se tiene que hacer eso? Porque usted nos ha mentido, porque usted no ha contado una verdad en los últimos 6 días. En fin, a veces da la sensación que el gobierno de Pedro Sánchez, no hablo ya de los grandes temas, de la amnistía, de pactar con Bildu, hablo de los temas no menores, respeto mucho los miedos de esas mujeres, ¿verdad? Pero en temas de gestión ordinaria, si los dejas solos en el metro no encuentran la salida. Esa es la impresión que yo tengo. Vamos a verlo.
La polémica de las pulseras antimaltrato ha dado un giro inesperado. Trabajadores de Cometa, el sistema que se ocupa del seguimiento de las pulseras, han alzado la voz. 5 de ellos han anunciado que hace unos meses emitieron un informe en el que exponían problemas críticos que ocasionaban fallos en los nuevos dispositivos. Pero Igualdad hizo caso omiso. El problema surgió en el traspaso de información cuando el Ministerio cambió de operador. Durante ese proceso se detectaron pérdidas de localización, ubicaciones congeladas y desaparición de datos en la plataforma de control, algo que llevó a que muchas víctimas quedaran desprotegidas. Además, ante la polémica, muchas de las víctimas han alzado la voz y aseguran que los errores no son puntuales. Dice una de ellas que ha tenido que cambiar las cerraduras 7 veces a pesar de que ella y su agresor llevan ambos los dispositivos de seguridad, lo que deja en evidencia la facilidad con la que los agresores se pueden deshacer de las pulseras, quedando completamente ilocalizables. Hace unos días, la ministra de Igualdad insistía en que las pulseras nunca dejaron de funcionar. Las pulseras han funcionado en todo momento. Pero si las pulseras funcionan correctamente, ¿por qué desde Igualdad han decidido volver a cambiar de proveedor? En unos meses licitaremos nuevamente este contrato y ya hemos incorporado una serie de mejoras técnicas. Y aunque el Gobierno lo negaba, el CGPJ ha respondido a la ministra Redondo. Los jueces aseguran que el control de las pulseras es de Igualdad y que hace meses advirtieron al Ejecutivo de los fallos. Sin embargo, el Ministerio desoyó de nuevo las peticiones. Y a pesar de las evidencias, desde el Gobierno siguen tachando de bulo lo sucedido y siguen defendiendo que el sistema funciona. Las pulseras funcionan. El dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente. Desde Podemos lo tachan de patraña y vuelven a cargar contra los jueces. Hay que decirlo muy alto y muy claro. Es un bulo decir que las pulseras han fallado. Mientras que Yolanda Díaz ha pedido que se haga una pequeña investigación. Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado. Desde la oposición son contundentes. Vox lo califica de escándalo y de corrupción moral. El gobierno, que se decía el más feminista de la historia, acabó soltando violadores de las cárceles y ahora sabemos que también ha dejado desprotegidas a las mujeres maltratadas. Tan desprotegidas que ya sabemos que al menos una mujer murió asesinada durante el fallo de las pulseras antimaltrato. La ministra, sin embargo, se niega a dimitir. Dice que ha hecho un excelente trabajo. Julián Salcedo. Bueno, primero, es una obsesión de todos los políticos, sobre todo los que forman parte del gobierno, de desmentir y descalificar a toda costa cualquier noticia que se dé que creen que pueda perjudicarles. Es evidente que esta les tiene que perjudicar. Y luego la otra es siempre negar la realidad, que tarde o temprano tarda muy poquitos días en empezar a aflorar más información que les va dejando absolutamente fuera de onda, ¿no? Y tienen que desdecirse como pueden. La ministra actual, Ana Redondo, no fue la que adjudicó las pulseras. Por tanto, a ella le debería haber resultado muy fácil haber dicho, no sé de qué va esto, efectivamente hemos tenido noticias, tal. Pero claro, eso hubiera sido, si hubiera sido la primera noticia que tenían, pero no fue la primera. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial alertó, está de hecho recogido en la memoria del Ministerio Fiscal. Hemos visto cómo efectivamente las mujeres dieron el aviso, esto no funciona aquí, tal. Y en definitiva son pulseras low cost, se las puede quitar cualquiera, se las pone, se las quita, se las pone. Y claro, dice, las pulseras siempre funcionaron. Oiga, si no estamos diciendo, yo creo que nadie ha dicho que la pulsera no dejara de emitir una señal a la persona que estaba protegida por violencia de género de su maltratador, ¿no? Pero claro, es que no solo tienen la función de avisarla, para que salga corriendo o cierre la cerradura con 3 pestañas, es que tiene que notificar a la policía, tiene que haber una actuación inmediata de la policía y sobre todo debe quedar un rastro para que si se ha hecho un uso indebido, o sea, se ha saltado la orden de alejamiento, eso deje un rastro que luego en un posible pleito penal le conduzca a una sentencia, ¿no? Esto es innegable. Sí, yo al margen de lo que ha dicho don Julián, que por supuesto me sumo totalmente a lo que dice, 3 cuestiones muy claras. La primera, este es un contrato muy importante del Ministerio de Igualdad
que no tiene nada que ver con políticas de igualdad. Esto es un contrato que tenía que hacer el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Interior, porque estamos hablando de protección de víctimas. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el Ministerio de Igualdad no tiene nada que hacer, le adjudican este tipo de contratos y se van engrasando sus presupuestos. Es un fraude para las propias mujeres que un ministerio sin contenido se dedica a hacer estas cosas con las consecuencias que hemos visto. Esos famosos 500 millones, señores, no son ni la mitad para promover políticas de igualdad. Son para este tipo de cuestiones que van cogiendo de aquí para allá, lo refunden y abran un presupuesto amplio que no es tal. Eso por primer lugar. En segundo lugar, como ha dicho don Julián, había un anterior contrato que funcionaba en principio sin incidencias, pero fue resuelto por motivos ideológicos, según ha publicado un periódico hoy, por Irene Montero. Por eso la defendía el señor de Podemos. Claro, y esos motivos ideológicos... Si hubiera sido el PP el que comete lo de las pulseras, el de Podemos se los Bueno, come, a la yugular, ¿no? evidentemente, pero como son ellos, pues oye, está fenomenal. Esos motivos ideológicos, parece ser, por lo que publica un periódico, presuntamente, son antisemitismo o antisionismo, llámale como quieran, porque era una empresa judía. Y como es una empresa judía, había que quitarles mucho antes de todo esto movimiento que está generando con Caza, ya había esa cierta persecución ideológica. Y hay que recordar que es que la izquierda, en este país, la izquierda más revolucionaria, lleva con el pañuelito de la intifada de hace 30 años. Por tanto, es absolutamente normal. Por motivos ideológicos se retuerce la administración, una empresa que funciona mal se da a otra empresa. Y en tercer lugar, me parece muy penoso que jueces, Consejo General del Poder Judicial, víctimas, clamen contra esto, que ya lo sabemos algunos profesionales, que era una tomadura de pelo, y aquí no ha pasado absolutamente nada hasta que ha venido un periodista y lo ha puesto encima de la mesa. Es absolutamente lamentable que no haya canales de información directos y que al final la gente tenga que irse a la prensa para denunciarlo públicamente para que se muevan. Y una última reflexión. Yo creo que una ministra como esta, en general todos los ministros, con, no sé, 400, 500 millones puentes de presupuesto, tenían que tener todos los contratos que adjudican en la cabeza, por lo menos los gordos. Sería una obligación mínima de las que tienen que tener. Y los sensibles. Y me da la sensación que no tenía ni idea de lo que estábamos hablando desde el principio. Ahora se han ido enterando. Esa señora no encuentra la salida en el metro. Que sí, que sí. Pero aún peor, permítame añadir algo que se me ha ido, tenía previsto decirlo en mi intervención y se me ha escapado. Bueno, y algo mucho peor. Es evidente que las pulseras han funcionado mal. Ya está, eso no lo discute ya nadie, ¿no? Mucho mejor o mucho peor, pero mal. Claro, que se aluda ahora, vamos a salir, como ha dicho usted, a un nuevo contrato que sacaremos con unas nuevas condiciones, etcétera. Dice, pero el contrato actual tiene una validez de 30 meses y vence en mayo de 2026, esperaremos. No, oiga, cualquier contrato razonablemente bien redactado contempla cláusulas de resolución, sobre todo si hay forma de funcionamiento. Entonces no espere usted hasta el mes de mayo de 2026. Sobre todo si le interesan las mujeres y la protección de las mismas. Si no le interesan, espere todo lo que le dé la gana. Que parecería que no se puede resolver hasta mayo de 2026. No, se podrá resolver y hasta incluso tendrá derecho a solicitar indemnización. De daños y perjuicios que se hayan podido generar a las víctimas. Claro que sí. Bueno, avancemos. Hay un método para todo, un método para ser actor en el teatro, un método para llevárselo crudo si estás en política. El método Ábalos. ¿Cuál es el método Ábalos? Exagerar dietas, gastos, viajes, etcétera, y pasar la nota a su partido y que su partido se lo pagara. En definitiva, no deja de ser esto un sobresueldo del dinero que cobraba del partido, una especie de complemento salarial basado en una triquiñuela, que son unas facturas, no sé de dónde las cogían o de dónde las usaban, pero hombre, oiga, disfrazar, pues eso, gastos de 27.000 euros al mes, puedes viajar mucho, pero tanto no creo yo que... Se supone... Perdón. Sí, no, se supone, don Xavier, que este señor era un experto en subvenciones. Y experto en subvenciones supone facturas. Ya lo comprobará alguien. Bueno, vamos a ver qué es lo que usaba Ábalos para manejar tanta pasta. El ministro José Luis Ábalos presentó al PSOE 800.000 euros de gastos para complementar su salario. La cifra revelada por The Objective reabre la polémica sobre las finanzas internas del partido y apunta de nuevo a una presunta financiación ilegal. Es decir, que el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez llegó a presentar unos 27.000 euros mensuales durante los últimos 30 meses que estuvo al mando de la organización del PSOE. Un dinero que, según fuentes judiciales, vendría de comisiones ilegales pagadas por empresarios a cambio de contratos públicos.
Ábalos habría justificado esos ingresos como gastos de partido, como comidas, alojamientos o desplazamientos. El encargado de presentar los gastos era Koldo García. El que fuera asesor de Ábalos entregaba al partido hojas repletas de tickets de comida y hoteles. Así transformaban dinero en B en dinero en A, usando al partido como tapadera. Y parte de ese dinero regresaba a Ferraz como donaciones. Un modus operandi que habría sido conocido e incluso permitido por el gerente del PSOE, Mariano Moreno, bajo el argumento de que Ábalos se quejaba de cobrar menos que otros altos cargos. Según fuentes de la investigación, Santos Cerdán también habría estado al tanto e incluso implicado directamente. Su nombre aparece en varias conversaciones interceptadas, descrito como el testaferro de Ábalos. Además, según detalla un empresario testigo directo de cómo actuaba la trama, las comisiones llegaban al 20% de los contratos adjudicados. Y a ello se suma el testimonio de Carmen Pano, la empresaria que asegura haber entregado en Ferraz 90.000 euros en efectivo. El Tribunal Supremo ya habla de indicios suficientes para imputar al PSOE por financiación ilegal. De momento, Ferraz guarda silencio y Ábalos niega cualquier irregularidad. Sin embargo, las pruebas que tiene la UCO en su poder son devastadoras para los socialistas. Alberto Serrano. Sí, yo explico cómo funciona esto, presuntamente y en abstracto, por supuesto, al margen de las circunstancias que las desconozco. Imaginémonos una empresa, varias empresas, le adjudican contratos y le exige una comisión de 1,5 millones de euros. Se lo ingresan al PSOE a través de diferentes donaciones y por otro lado Ábalos presenta facturas, Ábalos o quien sea, presenta facturas que son de aquella manera, que nadie comprueba, son black en ese sentido, que nadie comprueba, y resulta que del 1,5 millones, 800.000 van para este señor. Negocio completo, ha cobrado todo el mundo, la propia empresa originaria, el Partido Socialista y la persona que presenta esas facturas black en el sentido de que nadie, absolutamente nadie comprueba, como pasaba con las cajas de ahorros. Este es el esquema que se está hablando aquí. Lógicamente este esquema implica financiación ilegal de la propia persona jurídica. Si esto es así, que es una, me dicen a mí mis informadores, que puede esto generar una imputación como persona jurídica del Partido Socialista. Si esto es así, ya le digo cuál va a ser la reacción del 1 y del 2 y de todos los demás. Esto era cosa de Ábalos. Yo no sabía absolutamente nada, este señor nos ha perjudicado y le deja nuevamente tirado. Vamos a ver, si esto... Ya le echamos en su día. Ya le echamos en su día, con lo cual nosotros no tenemos absolutamente nada que ver y tal, ¿no? Y bueno, pues seguirán con esa monserga, que quien se lo quiera creer, porque esto era, yo creo que debía de ser público y notorio. Facturas, reembolso de un dinero, unas facturas que, como han dicho, venía a ver cuántas facturas quieres, de qué color, de cuánto importe, algo de eso. Sí, lo que pasa es que tampoco tenemos resuelto eso. Nuestras leyes no castigan al partido político que se beneficia de la financiación ilegal. Castigan a la persona que la pillan con los trapillos, pero no al partido. Hombre, desde luego, un partido... Si tuviéramos una ley que dijera... No le dejarán presentarse en 2 años. Partido que hace esto, 2 o 5 o los años que hay que inhabilitarle porque ha hecho trampa. Bueno, Julián. Bueno, lo primero es decir que la cifra es escandalosa. 800.000 euros no es una cosa pequeña. En 30 meses. En 30 meses, sí, son 26.600 y pico euros al mes, ¿no? O sea, te quiero decir que esto no es pecata minuta, primero. Segundo, también hay que decir que con independencia de que esto pueda constituir financiación ilegal del Partido Socialista e incluso blanqueo de dinero por parte del perceptor, que es lo que se ha dicho, pagaba en metálico, acreditaba esos gastos pagados en metálico ante el partido se los reembolsaba y de alguna manera quedaban blanqueados porque eran ya pagos realizados por el Partido Socialista. Pero independientemente, como digo, de ambas circunstancias, blanqueo y financiación irregular, casi seguro, al 99,9% se han podido infringir 2 leyes. Por un lado, la ley del IRPF, que expresamente, me refiero por parte de Ábalos, determina qué cantidades, cuál es el monto máximo de las cantidades en concepto de suplidos, dietas, desplazamientos, que tienen el carácter deducible. Además hay que acreditar si ha sido dentro de la misma ciudad, fuera de la ciudad, cuántos días, si ha pernoctado. Esto es perfectamente acreditable, estarán ahí los justificantes. Esto desde el punto de vista del perceptor. Desde el punto de vista del pagador, también ha podido incurrir en varias
digamos, incorrecciones, anomalías de tipo tributario. La primera de ellas, los gastos habrán sido considerados fiscalmente deducibles, podían serlo, ya les digo yo que no. Muchos eran comidas, por lo que hemos visto, etcétera, y el criterio de la agencia tributaria es clarísimo. 27 euros por comida en el caso de los autónomos. No, y además, ¿con quién se puede comer? Además, quiero decir, que cuando hay gastos de representación hay que acreditarlo. Seguro que es muy difícil que lo cumplieran el 99,9%. Y luego también por la fiscalización de si esos gastos, a efectos de los partidos políticos, el Tribunal de Cuentas, podrían ser considerados gastos del partido político o una liberalidad, ¿no? No es que cualquier autónomo que eso esté viendo se esté haciendo... O sea, se pueden deducir comilonas, idas al hotel, juergas varias, se puede deducir... Sobrinas. Oye, qué bien, ¿no? ¿Por qué no me lo han dicho antes? Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, volvemos enseguida y continuamos. Hablaremos de Begoña, hablaremos del Hermanísimo, tenemos cosas muy jugosas todavía sobre la mesa. Hoy, por cierto, ha sido un mal día para Santos Cerdán porque una de sus esperanzas se ha ido desagüe abajo. Había presentado un recurso por presunta inconstitucionalidad del trato que le ofrece la justicia al estar Soto del Real, en la cárcel, ya saben. Había presentado este recurso en el Tribunal Constitucional, que son tan afines a Pedro, que fijan, lavan y dan esplendor a lo más florido de las dinastías socialistas, y el hombre pues tenía sus esperanzas de que allí le hicieran algún caso. Pues no le han hecho ningún caso. Por unanimidad los magistrados del Constitucional dicen que ellos no tienen nada que decir en lo que supuestamente le ha hecho la justicia y otro que se va quedando solo. Lo explico brevemente. Es una sección del Tribunal Constitucional de 3 miembros, supongo que no serían los más progresistas, que han inadmitido el recurso de amparo que ha presentado este señor contra esa situación en la que se encuentra. Con el 99% de los que no se admite en el 100% de los casos, porque el recurso de amparo contra resoluciones judiciales es cuando ya se ha metido la última resolución judicial. Pero de hace tiempo, de hace un año, vienen tratando de enredar con que yo, como Tribunal Constitucional y a través de amparo, puedo irrumpir en cualquier proceso y poner orden ahí, sacando etcétera. O sea, ya no quieren revisar la sentencia. Ya quieren entrar en los trámites concretos del procedimiento para hacer lo que le da la gana. Y hasta ahí, de momento, se ha inadmitido el recurso de amparo. Julián. Es que no podía ser de otra forma, como muy bien ha dicho. O ¿cómo que no podía ser de otra forma? Ya sabemos que todo es posible en el Tribunal Constitucional. ¿O no admitieron el de Chávez y el de Griñán? Es verdad. Claro, oiga, es que... Bueno, digamos que en pura técnica jurídica, efectivamente, los recursos ante el Tribunal Constitucional no se pueden solventar hasta que no se ha agotado la última instancia, ¿no? Aquí no es que no se ha agotado, es que si estamos todavía, no se ha producido el juicio, la apertura del juicio, está en prisión preventiva, entonces lo que se podría... Y luego, claro, resulta de risa el concepto de recurso, ¿no? Por especial trascendencia o relevancia constitucional. Pero ¿dónde está la relevancia constitucional de un señor que presuntamente ha cometido sobornos, tráfico de influencias, todos los delitos por los que está encausado? ¿Dónde está la especial relevancia constitucional? Y que, por cierto, contra la decisión del encarcelamiento provisional de este señor ha habido a su vez recursos ante el Supremo, en una sala, se han desestimado. La semana pasada. Efectivamente. Bueno, sí. Bueno, vamos que tenemos mucha tela que tejer. El Hermanísimo, el músico David Azagra, mañana sabrá lo suyo. Mañana la audiencia de Badajoz decidirá sobre algunos recursillos que quedan ahí pendientes y probablemente mañana este asunto quedará como el del fiscal general del Estado, visto para banquillo. Y ya decidirá la justicia porque la instrucción quedará cerrada. Así están las cosas, pero oiga, es que vamos conociendo cada historieta detrás del jeta del David Azagra, es sensacional. O sea que el tío tiene una autocaravana. Muy bien. Si le gusta, pues ya está. Que como dice que es residente fiscal en Portugal, se va y se refugia en Moncloa para que no dejar rastro de pagar un alquiler o un hotel o no sé qué en España. Se lleva a su mujer, a la japonesa, con el bebé. Bueno, con el bebé no, con el embarazo. Dejan la caravana en Moncloa. Claro, ahí no, Pedro no, la familia de Pedro, parking gratuito. Dejan la caravana en la Moncloa.
2 años. 2 años. Y la cuñada iba al ginecólogo en la ambulancia. A mí es que ese tema me dejó descolocado, la verdad. Luego he leído cosas de que parece que en Japón la corrupción tampoco es ejemplar, ¿eh? Bueno, pero que utilicen la ambulancia medicalizada del presidente para llevar a la consulta de ginecólogo a su cuñada, me parece de chiste, la verdad. Vamos a ver qué pasa con el getamúsico hermanísimo de Pedro Sánchez. David Sánchez, el músico, el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, abandonó durante 2 años su autocaravana en Moncloa. Desde 2023 hasta mayo de este año, el hermano del presidente del gobierno ha hecho gala de sus privilegios y se ha ahorrado el coste de una plaza de garaje en Madrid al estacionar su caravana en uno de los aparcamientos del complejo de la Moncloa. El motivo: no tiene sitio donde aparcarla. En el palacete en ruinas que adquirió en Elvas, Portugal, que pagó al contado y sigue vacío sin habitar, no hay espacio para su autocaravana. Durante este mismo periodo, el hermano del presidente del gobierno fingió residir en Portugal mientras vivía oculto en la Moncloa durante 6 meses para pagar menos impuestos. Por ello, David Sánchez podría enfrentarse a un posible delito de fraude fiscal. Además del parking gratuito, el hermano del presidente del gobierno disfrutó junto con su esposa de la manutención y la seguridad de la residencia oficial del presidente del gobierno. Todo ello pagado con dinero público. Y entre otros lujos colaterales por ser el hermano de Pedro Sánchez, destacan los privilegios con los que contó su cuñada. La mujer del hermano músico del presidente del gobierno contó en 2 ocasiones con una ambulancia medicalizada de presidencia para acudir a revisiones ginecológicas durante su embarazo, lo que supondría un posible delito de malversación de fondos públicos. Mientras David Sánchez disfrutaba de las ventajas de tener a su hermano en la Moncloa, también recibía un sueldo de la Diputación de Badajoz por un puesto creado a medida para él. Un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias por el que la audiencia de Badajoz decidirá si sentarle en el banquillo de los acusados. No sé si también cobraría del Barça por amañar partidos, como algunos árbitros de la Liga Española. Julián. Bueno, lo primero que quiero decir es que la jueza Viedma hay que aplaudirla por el rigor que ha llevado este caso, probablemente por tratarse de quien se trata, porque quiero decir, no ha querido pisar ningún tal que pudiera tumbar el procedimiento por alguna irregularidad que ella hubiera podido cometer, ¿no? Pero también sorprende la cantidad de tiempo que lleva esto dando de vueltas, si es que hay poco más. Hace ya mucho tiempo que podía haber tomado la decisión, o no, de abrirle juicio oral y se acabó, ¿no? Ahora el riesgo que el hermano del presidente, David Azagra, corre es de que durante el procedimiento la jueza pueda abrirle por más delitos que se están poniendo de manifiesto ahora, porque estas informaciones se han producido ahora, ¿no? Por tanto, el juicio oral todavía no se ha abierto, todavía es ocasión de que la jueza, si lo entiende oportuno, amplíe el número de delitos, ¿no? ¿Lo dice usted por la agencia tributaria y...? Bueno, primero porque efectivamente al menos algún tipo de retribución en especie ha percibido todo esto. Sí, yo voy a insistir en esa idea. Lo primero es decir que este señor es un gorrón, pero que roza la cleptomanía. No me recuerdo aquella de las cremitas, pues una cosa parecida. Estamos hablando que un alquiler de una furgoneta puede costar 150 euros en Madrid, algunos lo pagamos, algunos lo pagamos mucha gente, por lo cual sí existen aparcamientos en Madrid, lo que pasa es que hay que pagarlos, lógicamente. Los campings y todo. Claro, entonces este señor se ha ahorrado 150, 200 euros por 24 meses. Eso es lo que se ha ahorrado este señor, que ha ido directo a su... Pues es un gorrón absoluto. Pero eso puede ser, a mi modo de ver, si existiera una fiscalía independiente, objetiva, imparcial, perseguible, desde luego, por supuesto, una malversación. Es un dinero que se está beneficiando en relación con unos bienes públicos, que es un aparcamiento, que no está para los gorrones. Me explico. La malversación no es llevarse bienes públicos al bolsillo directamente, también es hacer un mal uso de los mismos. ¿Cómo es posible que una furgoneta no vinculada al residente de la Moncloa se tire 2 años ahí aparcada? ¿Quién ha consentido eso? Seguridad, a lo mejor el señor que dirige el hospedaje y dice, no, este señor tiene que estar aquí a toda costa. Bueno, ¿eso ha costado con transparencia? No, nos acabamos de enterar ahora mismo. ¿Por qué ha estado 2 años esa furgoneta ocupando un terreno público? Pues
delitos. Yo creo que eso, si existiera una fiscalía independiente, imparcial, tendría que también que perseguirlo por malversación. Y la residencia fiscal en Portugal, eso al margen, ahora ya eso al margen, ha quedado demostrado. Muy en duda. Efectivamente. Eso sí que sería interesante, que alguien formulase algún documento que obligase a la justicia, que ya hizo un informe para la juez Viedma, en la que decía que todo era de color. Se ha hecho todo, qué bien se ha hecho. Ya han todo. pedido mucho por ley de transparencia la entrada y salida de este señor diarias en la Moncloa, que tienen que costar. Claro, que se lo pida. Ya lo ha pedido algún señor a por ley de la transparencia. comisaria que hay en Moncloa, Efectivamente. que es una amiga de Pedro Sánchez, que se trajo de León. Muy polémica, por cierto. Muy polémica, ¿saben por qué? Os voy a contar un detalle. Esta señora se cree que somos gilipollas, todos. Y entonces tiene una colección de pelucas. La policía, la comisaria de la Moncloa, una colección de pelucas. Una, pues, de un llamativo rosa fucsia, otra de rubia, otra de pelo canoso. Y ella va siempre acompañando a Begoña cuando tiene que ir al juzgado. Pero se cambia la peluca y se cambia las gafas de sol porque cree que así no la vamos a conocer. Venga, va, déjate de hacer bobadas. Que sí, que tengas que ir, que la protección, cuéntame la milonga que quieras. Amistad personal como Cristina Álvarez, lo que queráis. Pero deja de ponerte la peluca, hombre, que todos sabemos quién eres. La de la peluca te llamamos los periodistas. Fíjate tú cómo es la cosa de divertida. Bueno, volvemos a las cosas serias. Hoy la fiscal Sánchez Conde, que era la mano derecha, es la mano derecha de Álvaro García Ortiz, probablemente sea quien le interrogue el día del juicio. Hoy ha pedido en nombre de la Fiscalía, por supuesto, la absolución de su jefe, porque dice que fue impecable en el cumplimiento de sus funciones. Bueno, y que no hay delito alguno que pese contra él. Yo no esperaba otra cosa, pero no deja de ser un verdadero escándalo. La Fiscalía pide la absolución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La teniente fiscal del Tribunal Supremo y número 2 de García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido al alto tribunal la libre absolución de su jefe, al considerar que no existen hechos que puedan considerarse constitutivos de delito. Cabe recordar que por este presunto delito las acusaciones populares y particulares solicitan penas de entre 4 y 6 años de prisión. Según el escrito del Ministerio Público, lejos de cometer un delito, García Ortiz actuó escrupulosamente con sus deberes profesionales y no filtró la información relativa al caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso, porque esa información ya era conocida públicamente. Además, la Fiscalía solicita que en el juicio, que se celebrará próximamente, comparezcan como testigos Alberto González Amador, su abogado, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y una decena de periodistas. Existen testigos clave cuyas declaraciones desmontan la versión de la Fiscalía. El fiscal Salvador Viada relató que vio a García Ortiz manipulando los archivos de su móvil junto a su número 2, que ahora le defiende, Ángeles Sánchez Conde, cuando los agentes de la UCO aún estaban llevando a cabo la investigación. Lo llamativo, según la acusación, es que ella formaba parte del equipo investigador y él era el investigado. También la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró que le preguntó directamente si había sido él quien filtró el correo con datos reservados del procedimiento fiscal abierto a González Amador. Según su testimonio, García Ortiz no lo negó y se limitó a responder: eso ahora no importa. Una reacción que para muchos refuerza las sospechas sobre su implicación directa en la filtración. Julián. Bueno, la primera anomalía ya es evidente, y es que una subordinada del fiscal general del Estado, en este caso, que es la persona que va a ser, que está encausada, procesada y que va a tener que hacer declaración, sea la que le interrogue. Esto es una subordinada, no cabe ninguna duda, porque además, efectivamente, el Ministerio Fiscal está jerarquizado y, por tanto, es una inferior jerárquica. Por tanto, podría incluso él darle instrucciones de en qué sentido tiene usted que interrogarme. Lo cual pondría muy en discusión no ya el papel de la fiscal Sánchez Conde, sino si efectivamente está cumpliendo con su función como funcionario público, ¿no?, de alto nivel además, en la Fiscalía General del Estado. Porque claro, una cosa es seguir instrucciones y otra cosa es no cumplir con el papel que tienes asignado
como fiscal, en este caso, por mucho que pidas la solución de del fiscal general del Estado, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo se come. Vamos a ver qué ocurre en el Tribunal Supremo si no le ponen la cara colorada a ella, ¿no? Sí, Xavier, ahora estamos en trámite de calificaciones provisionales, que eso quiere decir que ya termina la instrucción, y entonces están pidiendo a las partes que se pronuncien sobre qué calificación jurídica tienen los hechos, tal como los ven ellos. Por supuesto, la Fiscalía dice que aquí no pasa nada porque no hay pruebas directas. Esa misma Fiscalía, en el juicio del pareja de Ayuso, dirá que no hay pruebas directas, pero bueno, se deduce con presunciones, con buenos razonamientos, etc. Aquí no valen los razonamientos y hace falta este señor apretando en su móvil, remitiendo ese correo a la prensa. Bueno, lo que ha dicho don Julián también sobre la fiscal que le va a interrogar es muy grave. Esta señora probablemente tendría que abstenerse porque tiene un conflicto de intereses teniendo en cuenta que va a interrogar a su jefe. Si no se abstiene esta señora, puede incurrir también ella en responsabilidad. Su obligación es, ante una situación de estas, en mi opinión, no participar de ese teatro. Con teatro me refiero, con todos los respetos, en el sentido de que ella no puede cumplir adecuadamente sus funciones porque tiene delante a su jefe, como dice don Julián, sobre la marcha, puede, oye, cállate. O ahora me preguntas esto, lo otro, lo de más allá. Y podría hacerlo y ella tendría que tener obligación de cumplirlo. Como ella se tendría que negar a eso, obviamente tendría que abstenerse de intervenir. Y eso pasa habitualmente en la justicia. Yo recuerdo un pleito hace años que estaba yo y apareció casualmente mi hermano. Mi hermano contra mí. Y yo sobre la marcha, señoría, que no sabía que venía mi hermano. Me abstengo ahora mismo de intervenir. Me abstengo ahora mismo de intervenir porque puedo perjudicar, o si se puede considerar, o alguien no puede superar a la administración pública que en este momento represento. Bueno, pues esto lo saben todos los profesionales, salvo estos señores, y debería de abstenerse. Y las partes tendrían que decirlo con carácter previo al juicio. Creo que esta señora se tiene que abstener, porque está su jefe ahí. ¿De verdad crees que no lo saben? No, claro, Vale. Me preocupaba tu candidez. Yo soy una persona muy cándida, ¿eh? Sí. Pero ya encontrar a uno que lo sea más que yo, te daría la mano. Vamos a escuchar a Emiliano García Paje, porque Emiliano García Paje, hay gente que le gusta lo que dice. Aquí normalmente los tertulianos tienden a decir que es un jeta que dice cosas que luego no es capaz de cumplir, que no tiene palabras, pero hombre, anima un poco el cotarrillo, no me digáis que no. ¿Qué dice Emiliano García Paje, el incumplidor? Pues dice que estaba muy mal ese encuentro de Zapatero con Puigdemont. Pues castígalo, si tienes diputados tuyos de Castilla-La Mancha, úsalos en el Congreso, amiguito, y deja de dar la murga. Pero bueno, vamos a escucharle. Yo creo que el país está agotado de aguantar a tanta gente que nos desea lo peor. Yo creo que no se debía haber mantenido ningún tipo de consenso con alguien que lo que quiere es acabar con el conjunto de España, y empezando por la igualdad entre los españoles. Alguien que se reclama progresista, que se reclama de la igualdad, no puede estar al mismo tiempo pactando con una persona que está en la extrema derecha, en este caso independentista. Por cierto, que llevan una bronca interesantísima los de Junts y los de Podemos. ¿Por qué? Pues porque Podemos, por boca de Iglesias y otros, han dicho que estos son unos xenófobos, unos racistas y que hay que acabar con ellos, que cómo se puede pactar con ellos. Y los de Junts se han cabreado muchísimo y dicen que eso es un signo de catalanofobia y que no solo son los jueces los que son así, sino que los de Podemos también. Bueno, a lo mejor, fíjate, nos podemos llegar a reír un poco a costa de la mala relación entre Junts y Podemos. A lo que vamos, lo de Paje es no digno de ser comentado. Si queréis decir algo, o hacedlo ahora o callaros para el resto del programa. Nada, muy bueno, lo único que tiene razón es lo que ha dicho, dice, estamos agotados de aguantar a tanta gente, sí, incluido él. No, él no está agotado porque está hoy ahí. No, él no, si estuviera agotado se largaría, lógicamente. Nosotros estamos agotados ya. Eso sí, nosotros sí. Bueno, me interesa que recalemos en esta especie de viaje por mar en torno a las dificultades y las borrascas. ¿Qué pasa en el Partido Popular? En el Partido Popular están enfadados, porque ahora que sabemos cómo va el tren eléctrico, ahora resulta que hay que ponerle vapor y olor a brea para que el tren eche ese humillo que a algunos les gustaba mucho, por cierto. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque están enfadados, hombre, y ahora sale el Albiol el de Badalona.
Hombre, y ahora sale el Fabra este. Joder, ¿qué ha pasado con cada uno de estos dos? Pues ya ves tú, uno, este sí que ha sido un poco imprudente, ha firmado un documento de los INDEPs en el Ayuntamiento de Badalona, que le ha hecho alcalde a él y es del PP, y qué bonita es Badalona, y pues la mayoría de la población es castellano hablante, para defender al catalán, Albiol, que era como uno de los pata negras del PP en Cataluña. Bueno, y el otro, Alberto Fabra, este ha dimitido de la presidencia de una comisión, la de defensa. ¿Por qué? Porque resulta que tiene un hijo que está trabajando en una empresa vinculada con el sector. Y en el Partido Popular los feijóistas están que trinan. Oh, y no podía haberlo hecho antes, se va a ir ahora que tenemos acorralado a Pedro Sánchez. Bueno, y en estas cosas pierden el tiempo. Sí, bueno, es que como el PP cada uno hace lo que le da la real gana, hablamos de Ayuso, bueno, también Ayuso, evidentemente, también Guardiola, etcétera, ¿por qué no van a hacer esto lo que les da la real gana? Entonces Albiol firma un documento en favor del catalán. Ahora resulta que está perseguido en Cataluña el catalán, don Xavier, es que es de coña marinera. Según firma este señor y va de la mano con el Illa y con todos los del Illa y dice que está perseguido el catalán en Cataluña. Es que es demencial. ¿Todo para qué? Para quedar bien, evidentemente, en esos ambientes, que conocemos los ambientes y tal. Total, como el PP no tiene ningún criterio en este tema, pues oye, no pasa absolutamente. Y estoy convencido de que además pensaba Albiol que esto no iba a trascender. Y lo de Alberto Fabra mucho peor. Yo creo que a este señor directamente le han dimitido porque trabajaba antes de defensa él y su hijo, uno en tema político, otro en tema privado. Claro, si el hijo estaba antes, mala cosa, porque entonces el padre va y se mete y sabía que su hijo podía tener un conflicto de intereses. Pero si el hijo se mete con posterioridad, todavía peor. Teniendo el padre ahí, va y se mete, quizá utilizando influencia del padre. Con lo cual es un auténtico desastre. Estamos hablando de que el PP está criticando la corrupción, pues oiga, huele mal, ¿no? Huele mal, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que Albiol no es la primera vez que tiene alguna salida de tono, y yo le calificaría como de verso libre dentro del PP, ¿no? Es decir, que es alguien que se ha forjado una imagen muy personal en el cual, independientemente de las siglas, que son el Partido Popular, por las cuales se presenta, pues, yo soy el señor Albiol, soy el que ha ganado la alcaldía, no el Partido Popular, soy yo, ¿no? Y yo creo que le interesa más seguir manteniendo la alcaldía y esa imagen que puede tener entre los ciudadanos de Badalona que le siguen votando, que, digamos, seguir una línea ideológica, ya no digo fiel al PP, sino la que parece que le debería corresponder a él por tantas y tantas declaraciones que ha hecho, ¿no? Defendiendo el español, el uso del español, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la verdadera razón por la que se ha venido a firmar ese documento apoyando el catalán? Cuando Badalona es castellano parlante, ¿no? Total, si me permite, se le hizo un tuit de 3 o 4 minutos explicándolo. Y cuando uno cita 3 o 4 minutos explicados, que no tiene una explicación clara. No tiene una explicación clara aquello, citaba 3 o 4 minutos. Lleva varios días con actos de contrición en la plaza pública en Badalona, pero ya lo he hecho. Él debía pensar que nadie se iba a enterar. Claro. La firmilla y ya está. Vamos con Almeida, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, porque ha dicho una cosa que conviene que conozcáis y que nos hace reflexionar mucho a los demás. Vamos a escucharla. Una política de energía energética en la que lo que se prevé es el cierre de la central de Almaraz, que es fundamental para Madrid, porque es fundamental esa central nuclear, porque nos surte en gran medida la energía que tenemos, y que al mismo tiempo impide a las operadoras poder hacer las inversiones necesarias, nos sitúa en un problema de dificilísima resolución por una cuestión puramente ideológica de este gobierno. Alberto, ¿tendremos un problema en Madrid cuando cierren Almaraz? Bueno, ya lo hemos tenido con Almaraz. Sin Almaraz todavía probablemente lo tengamos más. Yo creo que esto forma parte de una política ideológica de este gobierno, que es que se tira por el precipicio, le da exactamente igual. Se está clamando que iba a generar un problema energético, va a destrozar una comarca cacereña muy próxima a Madrid, y es que les da exactamente igual. Yo creo que la prudencia... Todo el empleo de Almaraz es todo el empleo. Entonces, la prudencia exigiría prorrogar esas centrales nucleares un tiempo, como están haciendo en media Europa. Bueno, pues este gobierno le da igual, se tira por los barrancos. Si hasta las pulseras de las mujeres maltratadas hace el tratamiento que hemos visto, ¿qué va a hacer con la política energética? Pues lo que le da igual, subordinada a su política ideológica.
El asunto es grave y puede o va a tener una gran trascendencia, y no solo por el hecho de que Almaraz sea la central nuclear de la que depende en buena medida la energía que se abastece en Madrid, ¿no? Hemos conocido lleva ya tiempo dándosele vueltas, antes de verano, de que la capacidad instalada eléctrica en España está agotada, al menos en alta tensión. Hay quien dice que está al 90% y otros al 70%, pero le falta muy poco para estar agotada. Y eso pone en grave riesgo a muchos desarrollos, no necesariamente inmobiliarios, pero vinculados, o sea, que incluyen no solo los famosos data centers que consumen, sino también viviendas. Es decir, podría darse el caso de que haya viviendas que tengan su licencia en regla, listas para ser construidas, y no puedan desarrollarse porque les falta la energía eléctrica. Esto está ya denunciado y estatal. Entonces, claro, yo creo que en cierta medida todas estas cosas del cierre de Almaraz, etcétera, están asfixiando económicamente a la Comunidad de Madrid, Esto es una reflexión muy breve. Antes hemos dicho que Albiol, que si Fabra. Entonces yo pregunto, ¿es Martínez Almeida el responsable del PP en materia de energía? Hombre, no parece. ¿Quién es el responsable de energía del PP? Digo yo, pregunto. Bueno, pues tendrá que decir algo este señor. Pues lo mismo que Albiol con lo suyo, ya está. En fin, esto es lo que tenemos liado. Ya te empiezo a entender. Bueno, en el gobierno se está pasando una cosa que me preocupa de verdad mucho. Empiezan a pensar que, oye, si perdemos fondos de la Unión Europea, pues ¿qué vamos a hacerle? ¿No? Vamos a intentar salvar algo del dinero pendiente, casi el 30%, un 27% por ser exacto. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de gestionar eso, de cumplir su compromiso. Estos son los Next Generation. Sí. La parte, digamos, que no hay que devolver, sí ha llegado, sí se ha repartido, no sabemos cómo, no sabemos si lo ha hecho Acento, o si lo ha hecho Solchaga, o si lo ha hecho tantos y tantos socialistas que están ahí muñendo la vaca. Ahora, la parte que obligaba a devolver y a pagar un interés, la parte de financiación vía préstamo, esa tiene un agujero cósmico porque era más o menos la mitad, y hay un 27% que está pendiente, y todo es de la parte que hay que devolver. Ojo que esto hay que hacerlo antes de agosto del año que viene, porque si no lo perdemos. Si no lo perdemos, y está este país para perder tanto dinero. Esto eran 136.000 millones, sí. Y más o menos es la mitad. Sí, es una pena, es una oportunidad perdida, porque efectivamente los fondos Next Generation fueron creados precisamente para generar impulso económico, claro. Efectivamente salir de la pandemia, etcétera, ¿no? Está claro que el Gobierno ha gestionado muy deficientemente estos fondos, porque no solamente son los que no hemos solicitado y no hemos percibido de la Unión Europea, sino de los que se han percibido aquellos que no han llegado todavía a la economía real, ¿no? El plazo se agota y sería una lástima perderlos, ¿no? Es decir, no agotarlos. Sí, muy brevemente, España está deshecha. En los años 80 se recibía mucho dinero de la Unión Europea, se invertía en carreteras, en pantanos, una serie de cosas, infraestructuras que todavía están ahí. Ahora no tenemos capacidad, tendrían que hacerlo las comunidades autónomas, no hay coordinación con el Estado, nadie ejecuta y por eso perdemos el dinero. Y por eso no tenemos tendido eléctrico, por eso los trenes tienen fallos día sí día también, y por eso nos va como nos va el pelo. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sus opiniones, y a ustedes su paciencia e interés. Eso sí, para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Ana Redondo, la ministra de Igualdad, nos tenía dicho que las pulseras no han dejado nunca desprotegidas a las mujeres, que las pulseras han funcionado correctamente todo el tiempo. Durante este fin de semana hemos visto cómo varias mujeres que han tenido que recurrir a este mecanismo porque sienten miedo, confiesan que el mecanismo no funcionaba, que las pulseras tenían fallos, que se las podían quitar, en fin, no sé cuántas las cosas. Además, los trabajadores del Centro de Control de las Pulseras también han abierto la boquita y dicen que eso era un desastre. Así que, visto lo visto, la ministra coge, rectifica y entra en una gran contradicción, que es licitar de nuevo con otra empresa pues una serie de contratos para que los dispositivos telemáticos incluyan ciertas mejoras técnicas. Oiga, si funcionaban, ¿tenemos que pagar de nuevo otros contratos?
Y a todo esto se le suma que el propio CGPJ ha desmentido a la ministra, ha desmentido a Igualdad y ha reconocido que los jueces avisaron hasta en 3 ocasiones el año pasado de los fallos en las pulseras. Desde Sumar hoy ya asumen parte de esa culpa y piden una investigación, mientras que desde el PSOE el cierre de filas con la ministra es total. Pese a esos informes de los que les hemos hablado, de trabajadoras, de víctimas, ellos insisten en que todo es un bulo de la derecha. Es la tónica habitual del Partido Popular a nivel nacional: mentir, hacer bulos y sobre todo generar, y en este caso es lo más preocupante, generar ese miedo, respeto, altura de miras, y que se deje de utilizar esto como arma electoral para conseguir no sé lo que, porque ya todo el mundo sabe que el Partido Popular, cuando pacta con Vox, no está pactando a favor o regulando a favor de las mujeres. La gestión de las pulseras antimaltrato ha sido un desastre en su conjunto, sobre todo porque se nos ha mentido, se nos ha dicho que nunca dejaron de funcionar, que si hubo algún problema acaso fue del 1%. Hay centenares de casos de pulseras que no han funcionado y eso ha perdurado en el tiempo, en muchos casos hasta 6 meses. Hay mujeres que dicen que han sido sorprendidas por sus agresores y que no les ha funcionado la pulsera. Eso es un fracaso del plan. Además ha habido fallos en su diseño, porque por lo visto se las podían quitar. Técnicamente no era posible, pero alguna dice que sí, que se las quitaban y que lo han visto hacer. La cuestión es que, elevado el número de fallos a un 1,5 centenar de casos, resulta que los trabajadores del centro de control vienen a reconocer, sí, esto además desde que cambiaron de una empresa a la otra se dispararon los fallos clamorosamente. Incluso hoy, pues el portavoz de Vox, Fuster, llegaba a decir que hay una mujer que ha muerto agredida por el fallo de la pulsera. La polémica de las pulseras antimaltrato ha dado un giro inesperado. Trabajadores de Cometa, el sistema que se ocupa del seguimiento de las pulseras, han alzado la voz. 5 de ellos han anunciado que hace unos meses emitieron un informe en el que exponían problemas críticos que ocasionaban fallos en los nuevos dispositivos. Pero Igualdad hizo caso omiso. El problema surgió en el traspaso de información cuando el Ministerio cambió de operador. Durante ese proceso se detectaron pérdidas de localización, ubicaciones congeladas y desaparición de datos en la plataforma de control, algo que llevó a que muchas víctimas quedaran desprotegidas. Hace unos días la ministra de Igualdad insistía en que las pulseras nunca dejaron de funcionar. Las pulseras han funcionado en todo momento. Pero si las pulseras funcionan correctamente, ¿por qué desde Igualdad han decidido volver a cambiar de proveedor? En unos meses licitaremos nuevamente este contrato y ya hemos incorporado una serie de mejoras técnicas. Y a pesar de las evidencias, desde el Gobierno siguen tachando de bulo lo sucedido y siguen defendiendo que el sistema funciona. Desde Podemos lo tachan de patraña y vuelven a cargar contra los jueces. Hay que decirlo muy alto y muy claro. Es un bulo decir que las pulseras han fallado. Mientras que Yolanda Díaz ha pedido que se haga una pequeña investigación. Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado. Desde la oposición son contundentes. Vox lo califica de escándalo y de corrupción moral. El gobierno, que se decía el más feminista de la historia, acabó soltando violadores de las cárceles y ahora sabemos que también ha dejado desprotegidas a las mujeres maltratadas. Tan desprotegidas que ya sabemos que al menos una mujer murió asesinada durante el fallo de las pulseras antimaltrato. La ministra, sin embargo, se niega a dimitir. Dice que ha hecho un excelente trabajo. Bueno, y lo han escuchado desde Podemos, hoy también cierran filas con Ana Redondo, con la ministra de Igualdad, y se suman a esa campaña de acusaciones de bulos a la derecha. Lo cierto es que Ana Redondo fue la que se encontró cuando aterrizó con ese nuevo lote de pulseras, pero la encargada de cambiar de proveedor, la que autorizó esta decisión, fue la anterior ministra, Irene Montero. Además, en las últimas horas ha habido varias acusaciones de que esas pulseras, esos brazaletes, se podrían haber comprado en AliExpress. Llegó a decirlo incluso la expresidenta del Observatorio de la Mujer. Hoy desde Podemos le respondían esto.
Son unas declaraciones verdaderamente lamentables y absolutamente vergonzosas. Que esta mujer haya presidido el Observatorio contra la Violencia de Género es absolutamente infame, y por supuesto que las pulseras no son de AliExpress. Yo creo que lo que es de AliExpress es el título de jueza de esta señora, que causa sonrojo y auténtica vergüenza ajena. Ese gobierno a veces parece que es incapaz de encontrar la salida en una estación del metro. Los fallos de las pulseras antimaltrato lo dejan perfectamente claro. La titular de Igualdad, Ana Redondo, defendía que estas pulseras funcionaron siempre bien. Luego que, bueno, algunas no, pero muy poquitas, un 1% si acaso. Eso sí, nunca supuso ningún riesgo contra las mujeres que confiaban en estas pulseras, porque, claro, no ha habido ningún caso de agresor sexual que haya salido de las cárceles en el tiempo en el que se sospechaba que las pulseras no funcionaban. En fin, todo menos dimitir. Hoy el ministerio de la señora Redondo, después de aceptar que en algunos casos, porque dice ella, la tecnología falla lamentablemente, bueno, pues dice que hay que cambiar de empresa proveedora. Antes la ministra Redondo se refugiaba en alegatos fuera de tono, como que ninguna mujer ha sido asesinada por culpa de las pulseras defectuosas. Vaya cuajo, ¿eh? En fin, ¿y qué ha cambiado? Se preguntarán ustedes, desde la Redondo del jueves y viernes a la de hoy, que ya cambia a una tercera empresa proveedora. Pues que ha sido un fin de semana negro. Ha habido unas cuantas mujeres que han denunciado fallos en esa pulsera. Una de ellas dice que su agresor entró en su vivienda y manipuló la goma del gas y que la pulsera no sonó. Otra dice que vio cómo se la quitaba por su cuenta su agresor. En fin, no lo dice la oposición. Han empezado a hablar las víctimas y eso sí que no lo puede soportar la ministra de Igualdad. Aún peor, 5 trabajadores del centro de control dicen que, oiga, fallos así, 150 y tantos a la vez, durante mucho tiempo, desde que se cambió de proveedor. El que tomó la decisión, pues la cagó. Esto ya no es un bulo, sino es un fallo clamoroso de un gobierno que presume de ser el gran defensor de las mujeres víctimas de maltrato. Ana Redondo dice que licitará de nuevo un contrato de gestión de las pulseras con otra compañía para incluir mejoras, que es tanto como reconocer que todas las acusaciones que se le han hecho y que ella rechazaba son ciertas. Así que la Redondo tiene los días contados, especialmente porque le queda explicar todo esto en el Congreso. Y además, Carles Puigdemont ha reunido este lunes a la cúpula de su partido en Waterloo. Es la tercera vez en lo que va de mes que diputados de esta formación, como Jordi Turull o Míriam Nogueras, se tienen que desplazar a Bruselas por orden del que fuera presidente de la Generalitat. Esta reunión se produce en medio de la negociación de los presupuestos y después de conocerse que Hacienda solo va a permitir un déficit del 0,1% a las comunidades autónomas. La senda del déficit es un paso indispensable para la aprobación de esas cuentas y el partido de Puigdemont asegura solo votará a favor si llegan al 0,3%. Y el Congreso votará mañana la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña pactadas entre el Partido Socialista y entre Junts. Aquí les hemos contado que Podemos ya se ha desmarcado de esta votación, considera que esa ley es racista y este pensamiento habría calado en los de Yolanda Díaz, que ahora se estarían planteando si votar a favor o en contra. Izquierda Unida ha dejado ya en el aire su voto y el único diputado de Compromís que permanece bajo el paraguas de Sumar se debate ahora entre abstenerse o votar en contra de la norma. De cualquier manera, la iniciativa cuenta con el no de Podemos, de Partido Popular, Vox y UPN e independientemente de lo que haga Sumar, no saldrá adelante. Y la relación de Junts y de Podemos, como ven, está que echa chispas. El secretario general de Junts, Jordi Turull, decía este fin de semana que Podemos es anticatalanista porque están en contra de la delegación de las competencias de inmigración. Turull dice que la catalanofobia es transversal, no solo patrimonio de algunos partidos o jueces, sino que es transversal. Si Podemos nos acusa de ser racistas, es por su anticatalanismo y por compartir un modelo territorial tanto con Vox como con el Partido Popular. Podemos ha replicado ya a Junts con enorme dureza, acusándoles de que decir lo de la catalanofobia de Podemos es una, entre comillas, absoluta gilipollez. A mí esto me llama la atención porque
esta persona que está sentada aquí fue a la cárcel a visitar a Jordi Sánchez, a Jordi Cuixart, mantuvo interlocución con Carles Puigdemont, defendimos siempre el derecho a decidir de Cataluña y claro, que los que ahora están compitiendo con los fascistas de Alianza Catalana y con propuestas abiertamente racistas nos digan que no ser puyolista es ser catalanófobo, pues con todo el cariño y todo el respeto pueden irse un poquito a la mierda. Y el Constitucional rechaza por unanimidad el recurso de amparo interpuesto por Santos Cerdán y le mantiene en prisión provisional. Los magistrados consideran que no se dan las circunstancias, los condicionantes exigidos por ley para admitir ese amparo y rechazan que se haya vulnerado el derecho a la defensa por falta de agotamiento de la vía judicial previa. El juez del caso Koldo, Leopoldo Puente, confirmó ya la semana pasada que Santos Cerdán no va a agotar el plazo máximo de 6 meses que se exige en casos de prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas. Lo más probable es que el exdiputado socialista vuelva a la calle antes de Navidad. David Azagra, el hermanísimo, el músico del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos guarda un buen saquito de sorpresas que demuestran, por un lado, que es un cara dura y por otro que tiene un sentido patrimonial, como si fuera propio del poder de su hermano y que se cree con derecho a utilizarlo a conveniencia. De ello da muestra el que dejase durante 2 años su caravana particular en el parking de la Moncloa. Allí, no sé quién tendría las llaves, pero allí estaba, en el parking de la Moncloa. Todo esto mientras pasó 6 meses refugiado allí para aspirar a la residencia fiscal portuguesa, cosa que, en fin, que hizo no se sabe si con trampa o sin ella. Como fuera que el hermano, como si fuera este hombre el hermano de algún dictador caribeño con patente de corso. Mañana sabremos, porque lo decide así la audiencia de Badajoz, si David Azagra o David Sánchez, quitémosle ya el adjetivo que se puso él mismo como apellido supuesto, si se sentará o no se sentará en el banquillo. Mañana en este informativo se lo podremos contar. David Sánchez, el músico, el hermano del presidente del gobierno Pedro Sánchez, abandonó durante 2 años su autocaravana en Moncloa. Desde 2023 hasta mayo de este año, el hermano del presidente del gobierno ha hecho gala de sus privilegios y se ha ahorrado el coste de una plaza de garaje en Madrid al estacionar su caravana en uno de los aparcamientos del complejo de la Moncloa. El motivo: no tiene sitio donde aparcarla. En el palacete en ruinas que adquirió en Elvas, Portugal, que pagó al contado y sigue vacío sin habitar, no hay espacio para su autocaravana. Durante este mismo periodo, el hermano del presidente del gobierno fingió residir en Portugal mientras vivía oculto en la Moncloa durante 6 meses para pagar menos impuestos. Por ello, David Sánchez podría enfrentarse a un posible delito de fraude fiscal. Además del parking gratuito, el hermano del presidente del gobierno disfrutó junto con su esposa de la manutención y la seguridad de la residencia oficial del presidente del gobierno. Todo ello pagado con dinero público. Y entre otros lujos colaterales por ser el hermano de Pedro Sánchez, destacan los privilegios con los que contó su cuñada. La mujer del hermano músico del presidente del gobierno contó en 2 ocasiones con una ambulancia medicalizada de presidencia para acudir a revisiones ginecológicas durante su embarazo, lo que supondría un posible delito de malversación de fondos públicos. Mientras David Sánchez disfrutaba de las ventajas de tener a su hermano en la Moncloa, también recibía un sueldo de la Diputación de Badajoz por un puesto creado a medida para él. Un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias por el que la audiencia de Badajoz decidirá si sentarle en el banquillo de los acusados. Y la juez envía al banquillo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y le añade un nuevo delito, el de pertenencia a organización criminal. El empresario está procesado junto a otros 4 empresarios por defraudar presuntamente 350.000, casi 351.000 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 y utilizar para ella un entramado de facturas falsas. A la vez continúa investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios con Quirón Prevención. La Fiscalía pide 3 años y 9 meses de cárcel para la pareja de Ayuso. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que era la número 2 de Álvaro García Ortiz, ha pedido la absolución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del presunto delito de revelación de secretos en la persona
del pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, al no ser, dice, los hechos que se le imputan al fiscal general del Estado en delito en ningún modo. Así es que aquí tenemos algo que no debe sorprendernos, porque no es la primera vez que se expresa de este modo Ángeles Sánchez Conde. Lo que refleja esta pretensión es que por ahí van a ir los tiros una vez llegue el momento de sentarse en el banquillo. La Fiscalía pide la absolución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La teniente fiscal del Tribunal Supremo y número 2 de García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido al alto tribunal la libre absolución de su jefe, al considerar que no existen hechos que puedan considerarse constitutivos de delito. Cabe recordar que por este presunto delito las acusaciones populares y particulares solicitan penas de entre 4 y 6 años de prisión. Según el escrito del Ministerio Público, lejos de cometer un delito, García Ortiz actuó escrupulosamente con sus deberes profesionales y no filtró la información relativa al caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso, porque esa información ya era conocida públicamente. Además, la Fiscalía solicita que en el juicio, que se celebrará próximamente, comparezcan como testigos Alberto González Amador, su abogado, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y una decena de periodistas. Existen testigos clave cuyas declaraciones desmontan la versión de la Fiscalía. El fiscal Salvador Viada relató que vio a García Ortiz manipulando los archivos de su móvil junto a su número 2, que ahora le defiende, Ángeles Sánchez Conde, cuando los agentes de la UCO aún estaban llevando a cabo la investigación. Lo llamativo, según la acusación, es que ella formaba parte del equipo investigador y él era el investigado. También la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró que le preguntó directamente si había sido él quien filtró el correo con datos reservados del procedimiento fiscal abierto a González Amador. Según su testimonio, García Ortiz no lo negó y se limitó a responder: "Eso ahora no importa", una reacción que para muchos refuerza las sospechas sobre su implicación directa en la filtración. Varsovia eleva la tensión con Moscú y asegura que derribará aviones rusos que violen su espacio aéreo si cuenta con el respaldo unánime de la OTAN. En los últimos 15 días, Polonia y Rumanía han denunciado la entrada de drones rusos en su espacio aéreo y la semana pasada Estonia interceptó 3 cazas de Moscú. Trump ha prometido que defenderá a Polonia en caso de nuevos ataques. Señor presidente, ¿defenderá a Polonia y los estados balcánicos si Rusia sigue aumentando su agresión contra estos territorios? Sí, lo haría. Lo haría. Y en medio de esta escalada de tensiones, hoy el Kremlin se ha pronunciado por primera vez de las violaciones del espacio aéreo europeo. Moscú acusa a Estonia de mentir sobre la entrada de 3 cazas y también afea a la Unión Europea estar aumentando esa tensión. Este fin de semana las tormentas fortísimas en Cataluña dejan un saldo de 2 fallecidos. Ayer los bomberos de la Generalitat encontraban el cadáver entre el barro de un menor de entre 11 o 12 años y esta mañana han hallado un segundo cadáver que podría corresponder al de su padre. Parece que ambos iban en el mismo coche cuando la riada los sorprendió y los arrastró en un lugar indefinido entre las poblaciones de Sant Quintí de Mediona y Sant Pere de Riudebitlles. Bueno, estamos ya con nevadas en la Sierra Nevada. ¿Cómo es esto? Así es que ha llegado el otoño, Xavier, y con él las primeras nevadas que han cubierto con un manto los picos de Europa. En estas últimas horas hemos podido ver este manto en Urriellu, en Collado Hermoso o en Jou de los Cabrones, que se encuentra a 2.034 metros de altitud. Hoy las temperaturas han caído 10 grados por debajo de lo normal en esta época y hay hasta 3 comunidades autónomas en alerta amarilla por lluvias. Se espera, ojo, que el tiempo cambie a partir de este jueves y el fin de semana habrá que guardar los abrigos porque vuelven las temperaturas hasta 30 grados. Llegaremos en algunos puntos de la península. ¡Qué locura! Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se queden viendo la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandra Meco. Hasta mañana.